Pues, Si bueno, quiere, Aristarchus, no sé qué le parece. eh, yo apunté unas cositas. Voy a tratar de ser breve, porque de vale, verdad sí, es extender mucho. Eh, si quiere, voy a ir diciéndole qué contestaría mm, al respecto rápidamente. vale, La primera sería la siguiente. Cuando usted dice que yo me equivoco cuando me refiero a lo que es explicacionismo, ¿verdad? sí, Yo, al menos es mi lectura, ¿verdad? De la cuestión del explicacionismo. Creo que el explicacionismo lo que trae a colación de novedoso principalmente es a esa noción de justificación como buenas razones, simplemente, ¿verdad? Y yo creo que de cierta manera prácticamente elimina, no de raíz, pero disminuye la necesidad de solo buenas razones y se va más que todo al plano de la contrastación, que prácticamente, y lo voy a leer rápidamente, súper rápido. eh, por ejemplo, algunos filósofos, y es que eso es importante, en filosofía no es como tan tajante, porque van a haber un montón de gente que son explicacionistas y unos van a mm, considerar de una forma otra, y otros de otra. En ese sentido, por acá tenía, eh, ok, por aquí lo tengo, explicacionismo. mm. Dice, este es de Thomas Sí, Bogardus. y Will Perrin, ¿no? Yo tengo el paper aquí. Sí, correcto, Sí, correcto. sí, tengo el Y paper. justo en el arte ponen, el eslogan sería, conocimiento es creer algo porque es verdad. Exacto. Ajá, entonces, yo lo que estoy trayendo es el core, si se quiere, del explicacionismo, porque ya lo posterior puede hacer apreciaciones sobre qué más tiene el explicacionismo. Para mí eso es lo que ofrece el explicacionismo de novedoso, De ¿verdad? acuerdo. Porque, Sí. ajá, entonces, nada más para aclarar, cuando yo defino así el explicacionismo es como para reducirlo a lo que yo creo que es el mínimo que nos aporta el explicacionismo, ¿verdad? Vale, pero lo que No sé si pasa, si me permites una cosa muy breve, tal. ¿sí? Sí, Eh, sí, claro. eh, o sea, la cuestión de que en el conocimiento hubiera una creencia y fuera verdadera, eso ya estaba en la definición platónica. Lo que pasa es que en la Sí, sí, platónica claro. se añadía que tenía que estar justificada. Lo Ujú. novedoso que aporta el explicacionismo, y como tú mismo lo has leído, yo tengo aquí por cierto, si a alguien le interesa, tengo aquí, creo que incluso puedo poneros el link, porque, bueno, no sé si, en todo caso lo podéis buscar, pero podéis buscarlo con este título. Es un paper de Thomas Bogardus y Will Perrin, que es el que dice Knowledge is believing something because it's true. ¿De acuerdo? Ujú. Pongo aquí en el chat. Will Perrin. Vale. Entonces, ya lo dice el propio título del paper. Es decir, conocimiento es creer en algo porque es verdad. O sea, lo que aporta el explicacionismo es este because, este porque. Lo que aporta el Sí, exacto. explicacionismo es no simplemente que tú crees algo y que ese algo es verdad, o sea, que se da esa mera correlación que podría ser casual, sino que aquí ya no es casual, y esto es lo que aporta. Lo que pasa aquí es que el hecho de que tú creas algo se da porque es verdad, y en ese caso, solo en ese caso será conocimiento, si realmente la Exacto. verdad de algo ha causado tu creencia. Ujú. De acuerdo, pues eso es lo que yo diría. Y yo cuando tú estabas señalando... eh, por cierto, bueno, te hablo de tú, si quieres le hablo de usted porque he visto que... No, no, tranquilo. Aquí en Por mí Costa no hay... Rica no Sí. hay distinción. Ujú. Vale, vale, perfecto. Pues estabas señalando que requería explicacionismo o que yo me basaba en el explicacionismo y no es cierto que yo me base en el explicacionismo en mi primer argumento, porque mi primer Ok. argumento solamente requiere que la creencia de Dios coincida con la verdad de la realidad, pero no requiere Sí, que la verdad sea lo que causa o lo que explica la creencia de Dios. Es decir, no requiere que ujú, Dios tenga esa creencia porque es verdad. Lo que sí que lo requiere es el argumento cuarto, porque en ese caso, como yo digo que Dios es impasible, ahí sí que veo que habría un problema en el hecho de que la verdad sea lo que explica el conocimiento de Dios, porque eso implicaría que la verdad conocida de alguna manera ha actualizado la creencia de Dios. Pero
Por eso, entonces no es Yo aplicable. quisiera agregar una cosita pequeña y es que tal vez no lo mencioné ahí. Uno a veces en la mente está pensando algo y cuando lo plantea no planteó todo. Además de que, bueno, eso lo hice un poco rápido la presentación, pero algo que no aclaré ahí es que para el tomista, digamos, yo no tendría creencias. Ese es el detalle. ¿Por qué? Ah, Porque yo estoy de acuerdo con usted en esa definición, eh, en cuestión contemporánea, digamos, si quiere. Pero como para el tomista, y esto no lo agregué ahí, tal vez era algo importante de por qué yo mencionaba eso, como para el tomista la creencia es algo que es como en tela de juicio, como dubitativo, entonces Dios no es que tendría una creencia verdadera, porque prácticamente para el tomista eso sería como contradictorio, ¿verdad? Eh, Sino que Dios conocería eso, verdadero, y anulando, digamos, la palabra creencia, porque yo le preguntaba a varios tomistas qué es una creencia para ellos y lo plantean como algo, como decir, hipotético, digamos, por plantearlo de alguna manera. Entonces, por eso digo yo que desde el tomismo, inclusive creo que ni siquiera usarían la palabra creencia para referirse a eso. Yo sí entiendo claramente la cuestión a nivel contemporáneo, pero tal vez no aclaré eso cuando yo me refería a que Dios no se adhiere, digamos, a la forma de conocer. Cuando Dios conoce, no es como él explica a sí mismo, porque no tendría una creencia vale. entendida como en el tomismo, ¿verdad? Eso era simplemente como Bien, ¿no? el detalle. Lo que pasa, sí, Sí, lo que pasa con esto simplemente es que, bueno, para empezar, yo creo que acertadamente hay tomistas que no me han discutido esto de la creencia verdadera. El caso de Enrique y creo que ya. Guineo Analítico, no sé si es tomista, pero bueno, eso no me lo plantearon, no dijeron. Sí, sí, estoy listo, sí. Cuando yo planteé la definición, los elementos mínimos que tiene que haber en el conocimiento, que son creencia verdadera, no es que me dijeran, no, espera, que Dios no tiene creencias. Porque, claro, la creencia yo tampoco la estoy entendiendo como algo hipotético. La creencia la estoy entendiendo simplemente como que el ser que decimos que conoce está tomando algo por verdadero. O sea, tiene algo por verdadero, pero no es que tenga que ser hipotético, puede tener una certeza absoluta. Sí, 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 sí. Yo entiendo esa discrepancia y le Vale. voy a decir que creo que es el tema ahí. Creo que Guineo, bueno, creo no, de Guineo sí lo sé y de Enrique pienso que probablemente. Eh, Pienso que ellos son tomistas analíticos y Vale. bueno, la mayoría de tomistas con los que yo hablo. Entonces, el tomista analítico como que trata de sí, para no hacer mucho problema, pues sí, convengamos en que esto es así, ¿verdad? Como siendo más contemporáneo, digamos, si se quiere. Sin embargo, los tomistas más puristas, digamos, si se quiere, con los que yo he hablado, no quieren hacer ese enlace, o sea, quieren seguir considerando, por ejemplo, que el creencia es como dubitativo, que, ¿me entiende? Entonces, Vale. por eso entonces, hay como esa diferenciación. ¿Sí? Que Pero algunos que no entonces, les gusta sí, mucho yo lo que les diría, y es muy breve, permíteme, solo muy brevemente, yo lo que le diría es lo que le he dicho a Carlos Hernández. ¿Qué quieren decir entonces con conocer? Porque si se pierde esto, que era lo que todos entendíamos por conocer, ¿qué quiere decir realmente conocer para ellos? sí, sería como saber, pero Sí, pero bueno, ¿y qué quiere decir saber? Porque es un sinónimo como prácticamente. es que prácticamente yo diría, y bueno, como le digo, no soy un tomista como tal, de hecho recientemente es que me he entrado un poco más a comprender todo esto, cuestión del teísmo clásico. Pero yo diría que lo acercan mucho como a lo verdadero. Simplemente que ellos la diferenciación que hacen entre verdad y conocimiento sería que hay un esfuerzo intelectual, digamos, el esfuerzo intelectual o la correlación, digamos, esa cosa, el intelecto, donde se hace como una aprehensión de lo que ve, aprehensión en el sentido de aprender, ¿verdad? Porque está aprender sin H Sí, 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 y sí. aprender, ¿verdad? Aprender es como grabarse la cosa tal y como es, ¿verdad? Entonces yo Bueno, considero que ellos, ajá, como que lo toman así porque evidentemente son realistas, al menos en cuanto a los principios vale. compositivos. Pues es que eso ya me sirve. O sea, si, eh, bueno, lo de aprender, aprender, ¿no? Lo de aprender con H intercalada, como
como agarrar algo, es lo que se entiende a veces por aprender, pero ya, evidentemente no lo entendemos en un sentido físico. Pero la idea de que tomar esa cosa tal y como es, si se está entendiendo como que Dios es un ser intelectual o un ser con una mente, y que en la mente divina esa cosa se está representando tal y como es en la realidad, eso ya me sirve para mi argumento. No lo llaméis creencia, no digo tu caso, pero cualquier otro tomista, que no lo llame creencia si no quiere, pero eso ya me sirve, porque si, aun no llamándolo creencia, la idea es que lo que está en la mente divina tiene que coincidir con lo que está en la realidad para que sea conocimiento. Y volvemos al mismo problema de la mutabilidad y la inmutabilidad. O sea, sería lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo traté de hacer ahí era como plantear la forma tomista. Lo que pasa es que no toqué el término creencia. Creo que eso debería haberlo tocado. Pero si quiere, para ya casi entrar un poquito más a eso. Bueno, un tiro ahí que dije antes, lo dije en sentido coloquial. Evidentemente, pues no habría un antes. Eso nada más lo anoté por ahí. Dice, ok, a veces... bueno, son cosas periféricas, si se quiere, pero a veces, por ejemplo, cuando se discute esto entre la incompatibilidad de dos atributos, pues yo entiendo que se está asumiendo, por lo menos por el bien del argumento, como si eso fuera verdad, ¿verdad? Temporalmente para después analizarlo y encontrar alguna contradicción, ¿verdad? Entonces, a veces sí entiendo que... para no salirnos mucho, asumimos, ¿verdad?, que todos estos atributos fueran verdaderos, ¿verdad? Ahora, paso nada más a lo siguiente, ya casi termino. Nada más para aclarar lo de Parménides. Sí. Siento que tal vez fui un poco oscuro al hablar, y eso lo admito, pero a lo que quería llegar era que Parménides se enteró de que el ser era inmóvil, y por eso yo diría que es como un proto-aristotelismo, ¿verdad? Si quieres. En eso estoy de acuerdo, sí. Sí, pero para llegar a eso, llega por medio de las apariencias. Entonces, las apariencias le dicen una cosa, que todo se mueve, pero a la vez le enseñan que el ser es inmóvil. Porque hay una cita interesante de Parménides. Para Parménides, el intelecto, o sea, inclusive dice, pues lo mismo es el pensar y el ser. Dice más adelante en el poema La naturaleza. Lo mismo es el pensar y aquello por lo que es el pensamiento, pues sin el ser en el cual es expresado no encontrarás el pensar. O sea, para él las apariencias sí son como importantes, a pesar de que son ilusorias, digamos, es como un espejismo, porque sí le muestran el camino, y cuando habla ahí con la diosa y todo eso, ellos le muestran el camino por medio del movimiento para entender que el ser es inmóvil. Entonces, digamos, bueno, tal vez yo no lo dije así tan tajantemente ahí, porque estaba como con los pensamientos de las dos cosas, ¿verdad? Pero eso fue lo que quise decir, digamos, que para Parménides sí es importante el movimiento, porque justamente es el camino que lo llevó por medio del discernir en el movimiento que el ser era inmóvil. Nada más quería hacer esa aclaración. Primero, para no quedar como que no sé de Parménides, porque la verdad, presocráticos ya es como la. De hecho, he hecho clubs de lectura sobre presocráticos y este es el segundo que estoy haciendo. Y digamos, y no es que no lo desconozca, sino que tal vez fui un poco oscuro a la verdad, pero eso es la idea que quería transmitir. Muy bien. Y finalmente, ya para empezar como con el tema, dice. Bueno, ya. Yo creo que aquí sí ya entramos en el tema final. Yo diría, cuando se dice que a Dios se le escapa el presente, por eso yo expuse lo de las ciencias, porque yo diría que según el tomismo, por medio de la ciencia de visión, Dios sí conoce el presente. Ese sería como Dios, nada más que Dios trasciende el presente, digamos, eso es lo que yo entendería. No que Dios, digamos, sabe todo como coordenada, pero el presente no. Lo conoce, pero sabe en qué coordenada se ubica. Esa sería como la cuestión. No sé si quiere elaborar. Vale. O sea, mi problema con o sea, lo que yo planteo en este argumento es que tomemos, bueno, hemos asumido que, como bien dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica,
Dios conoce lo enunciable. Esto, si alguien me lo cuestiona, bueno, está claro que lo dice, pero bueno, no creo que haya discusión sobre esto. Porque evidentemente toda cosa susceptible de... O sea, dentro de lo enunciable hay montones de cosas susceptibles de ser verdaderas o falsas, y por lo tanto un ser omnisciente pues sabrá cuáles de ellas son verdaderas. Entonces, Dios conoce lo enunciable. ¿Y qué pasa? Que yo puedo... O sea, es enunciable que... No sé, el profesor Ilan, pues ahora está en una llamada en directo con Aristarchus, ¿vale? Ahora está... y si quieres, pues, para no caer en una designación débil, podemos especificar muchísimo. El profesor Ilan J. Jiménez, y nacido tal día, en tal lugar, bla, 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 bla. Damos todos los datos para que no haya confusión con otro. E incluso respecto a mí, también damos todos los datos para que no haya confusión con otro. Y ya no es débil. Incluso, si crees que respecto al tiempo hace falta fortalecer la designación para que no sea débil, puedes decir incluso ahora que en España, en esta geografía, son, no sé, las 22:33, y ahora que, pues, ¿vale? O sea, puedes especificar el día, la hora, la geografía de dónde estoy yo, de dónde estás tú, etcétera. O sea, el problema con la designación no es que sea débil. El problema que tenéis, por decirlo así, o que tiene el tomista, para ser más concreto, es cuando yo en esa designación estoy incluyendo que eso está sucediendo ahora. No habría problema con que yo incluya ahora si el tomista me dice que ahora es una referencia totalmente relativa, que el ahora mío no es lo mismo que el ahora de Napoleón, o que el ahora de Julio César, o que el ahora de alguien que existirá dentro de miles de años. Son diferentes ahoras, y no es más verdadero el ahora mío que el de Napoleón. Y esto es precisamente lo que se defiende en la teoría B, en la teoría B en su formulación más pura. Se defiende que no hay un ahora objetivo que sea el verdadero, sino que, bueno, que todos los momentos están en total igualdad, sin preferencia de uno sobre otro, todos los momentos de toda la línea del tiempo, y el hecho de que yo diga que el ahora de verdad es pues es relativo. Es para que se entienda por el chat. El ahora sería como decir aquí. Es la manera perfecta de explicarlo. Decir ahora sería como decir aquí. Porque es verdad que decir aquí es ambiguo. Cuando yo digo aquí no está lloviendo, ¿vale? Claro, esa frase aislada, ¿qué significa aquí? Es relativa a quien lo está diciendo, pero mi aquí no es el mismo aquí que el aquí del profesor Ilan, o que el aquí de cualquier persona del chat. Tenemos diferentes aquís, y aquí es relativo. Entonces, esta relatividad del tiempo es aplicable en teoría B, en el ahora. O sea, el ahora sería como un aquí, como, bueno, tú tienes tu aquí y yo tengo el mío, todo es relativo. Pero en la teoría A no es así. Y da igual que tomemos el presentismo o cualquier otra formulación de la teoría A. En la teoría A hay una hora, y eso es real. Y si es real, pues un ser omnisciente tiene que saber lo que está pasando ahora. Esa es mi postura. Sí, y digamos, en ese caso, tomando en cuenta el planteamiento de las diferentes ciencias de conocimiento de Dios, porque, bueno, habrían dos cosas ahí para analizar. El ahora como experiencia subjetiva sería equivalente al presente, o cuando se dice ahora se refiere al devenir, digamos, infinitesimal. Pongámoslo así. Vale. Ajá. A ver, el ahora podría ser el devenir, digamos, infinitesimal si se quiere, y se podrían seguir diciendo cosas que yo creo que todos, si aceptamos la teoría A, acertaríamos como objetivamente verdaderas. Por ejemplo, es verdad que si fuera algo muy puntual, pues sería difícil que coincida con algo infinitesimalmente pequeño, pero
el ahora de que ahora estamos en una llamada en directo, pues por mucho que sea infinitesimal, sabemos que es algo que está sucediendo ahora. Es decir, porque la llamada tiene una extensión. O sea, la llamada, nuestra conversación en directo tiene un inicio y un final, o sea, tiene una extensión en el tiempo, y esa línea infinitesimal cae dentro. Por lo tanto, es verdad que ahora estamos en ese contexto. Lo que a lo mejor sería difícil hacer coincidir sería dos puntos infinitesimales, ¿no? Porque ahí sí que sería muy difícil que coincidan, pero en este caso no hay problema. Y si hay un problema con eso, podemos hablar de referencias en teoría A, pero que no sean infinitesimales, sino que tengan extensión en sí mismas. Por ejemplo, yo he dado el ejemplo de hoy. Hoy, pues es algo objetivo. Evidentemente hay que señalar la geografía desde la que se habla. Perfecto, la señalamos. Pero hoy es un periodo de 24 horas, o sea que ya no es infinitesimal y es objetivo, si aceptamos teoría A. Sí, entiendo. Yo es que siento, honestamente, ahí como que hay dos nociones de ahora. Por ejemplo, estaría lo que Henri Bergson diría que es el tiempo, que es captado intuitivamente. Por ejemplo, cuando yo digo ahora, es una captación intuitiva del sujeto de un ahora con un tamaño que no sé especificar. Y porque es como cualitativo, o sea, no es como cuantitativo, ¿verdad? Vale, Entonces, vale. el ahora de Bergson sería ese, captado por la intuición. Pero ese ahora de Bergson no tiene es lo que prácticamente en psicología se le llamaría, o bueno, no es totalmente análogo tal vez, depende de cómo se defina, pero al tiempo psicológico, ¿verdad? Porque a veces yo puedo decir, por ejemplo, estoy comiendo helado, y como decía yo en el ejemplo, tengo el helado en la mano, no lo estoy comiendo, pero puedo decirle a Aristarco, estoy comiendo helado, Sí. porque percibo como un trozo de película donde yo estoy empezando a comerme helado y termino de comerme el helado, ¿verdad? Es como, esa es la cuestión que él discutía, esas duraciones, pucha, es complicado, ¿verdad? Ahora, sin embargo, yo lo que diría es que, si bien es cierto que esa es como la captación intuitiva del tiempo por parte del humano, porque de hecho el tiempo, más allá de la experiencia subjetiva, es bastante complejo, bueno, con la teoría de la relatividad y todo eso, Claro. pero yo diría que, por ejemplo, en un sujeto omnisciente, esos momentos serían captados, y bueno, esto lo digo en este momento, se me ocurre pensarlo así, serían captados más como de forma relacional entre eventos y casi que cuantitativamente, ¿verdad? Porque para ubicar el evento se ubica dentro de una multiplicidad, ¿verdad? Y prácticamente, como decía ahí, sería como coordenada. El ahora, por ejemplo, si se quiere, vamos a plantearlo así, sería una luz roja. Vamos a imaginarnos un telar de coordenadas con toda la realidad de principio a fin en la mente del ser omnisciente. Y el ahora rojo es el ahora de todos es el que está en rojo, en una lucecita rojo corriendo siempre, ¿verdad? Si se quiere, ¿verdad? Esto es obviamente una analogía no exacta de cómo sería en la mente, ¿verdad? Pero el ahora de cada quien, al poner la ciencia de visión, sería conocido ya sea por la experiencia que Dios sabe que está viendo el sujeto cualitativamente, o la ubicación cualitativa y relacional. O sea, me cuesta pensar que sea imposible para un ser omnisciente no poder saberlo de ninguna manera. Ahora, yo obviamente entiendo que lo que usted dice es que si lo conoce hay un cambio. Sí. Sí, y eso evidentemente yo diría, y de nuevo, y vuelvo a responder, no importa de lo que voy a decir, pero yo diría que si la proposición es lo suficientemente fuerte, cuando hablamos del ahora, un ser omnisciente no tendría problema. Si usted puede replantearme de nuevo cuál sería ahí el problema, porque de momento como que no lo veo, o sea, veo que con la Muy fácil, muy fácil. nada más termino.
si concedemos ciencia de visión, prácticamente concedemos el argumento, porque ya la ciencia de visión contiene dentro de sí la capacidad en Dios de conocer las cosas que están sucediendo en acto, ¿verdad? Entonces, si concedemos eso, ya sea por el bien del argumento o como sea, porque ya se concedió la omnisciencia, perdón, para ser analizada y encontrar una contradicción, pues entonces tendríamos que abandonar lo que ya concedimos inicialmente. Pero bueno, lo Vale. escucho, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, en todo caso, ya sabes que no concedo la ciencia de visión, pero dejando eso de lado, muy sencillo, me preguntabas, ¿cuál sería el problema? Pues, a ver, la proposición, tomemos una, ¿no? Pues, y, para que no haya problemas respecto a cuánto dura la hora, que me están planteando también aquí, ¿no? ¿Cuánto dura la hora? Pues no hay problema. Digamos hoy. Y el hoy, evidentemente, puede ser tomado desde una geografía específica, totalmente, o sea, indicada con total precisión. Entonces, por ejemplo, hoy he comido macarrones, ¿vale? Y tú puedes decir, mira, vamos a hacer la designación, todo lo fuerte que quieras que sea la designación. Pues sería Aristarchus, y decimos todos mis datos para que quede claro que se refiere a mí, o sea, a la persona que está hablando contigo, ¿no? Aristarchus, nacido día tal, bla, 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 bla. Hoy, y ese hoy lo tomamos desde la geografía de España, desde la ciudad de Barcelona, tomamos concretamente el día de hoy, ha comido espaguetis, ¿vale? Entonces, esto, si quieres incluso añadimos día 25 de abril de 2024, o sea que incluso añadimos la fecha exacta. Vale, entonces, yo lo que digo es que esto, un ser omnisciente inmutable, o sea, un ser inmutable, no puede conocerlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo he añadido hoy, o sea que fíjate que no es que esté quitándole información para hacer la designación más débil. Al contrario, le he puesto toda la información que tú quieres que le ponga. Incluso el día exacto, 25 de abril, se lo he puesto también. Pero al añadir también que me refiero a que está pasando hoy, aquí está el problema. Porque ese ser, cuando tenga que saber si la proposición es verdadera o falsa, no solo tendrá que saber si Aristarchus, con toda esa información, Aristarchus comió espaguetis el día 25 de abril en general. No, tendrá que saber si además es verdad que ese día es hoy. ¿De acuerdo? O sea, eso es algo objetivo de la realidad que tiene que añadir ese ser. ¿Se entiende el problema? Sí, sí. Sí, creo que entiendo el planteamiento. Lo que usted diría sería, yo es que lo pienso de esta manera, por ejemplo, cuando Aristarchus dice, yo hoy estoy haciendo esto, al menos así lo interpreto yo, en una mente omnisciente, yo diría que en la mente omnisciente esa proposición de yo estoy comiendo helado, si se quiere, es equivalente en la mente omnisciente a Aristarco está comiendo tal cosa en tal momento, en tal día. O sea, eso es lo que yo pensaría, digamos, como que hay una correlación. Pero no lo es. Entiendo, ¿eh? O sea, sí, pero yo diría en la mente, por eso decía lo del tiempo psicológico, digamos, porque psicológicamente y subjetivamente, pues yo entiendo la hora y el hoy, y entiendo periodos de tiempo incluso que no están cuantificados, digamos, como un momento. Tuvo un momento de crisis, bueno, a veces sin saber cuánto es el tiempo, sabemos que fue un momento, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. yo diría que la cuestión está muy relacionada con la percepción subjetiva de la hora en contraposición. ¿Cuál es el equivalente, digamos, en mi percepción subjetiva ahora del tiempo con respecto a la mente de un ser que lo conocería todo? Porque creo que el equivalente mío de la hora no es exactamente en la mente
del ser omnisciente, un ahora está comiendo tal cosa. No sé si me doy a entender. O sea, Sí, no perdería ni la omnisciencia ni la inmutabilidad si en el entendimiento divino eh, no es la misma equivalencia. pero si el ahora en la mente divina está únicamente representado como el día 25 de abril, o sea, ¿no? Como una fecha, por ejemplo, si está representado de esa manera, de una manera que se dice tenseless, sin tensión, entonces mi punto es que hay una información objetiva de la realidad que no está en la mente divina. Claro. Porque, Y o yo sea, estaría de acuerdo sí. con eso en el sentido de experiencia. Y de hecho yo mismo he planteado ese cuestionamiento en algún momento, porque yo lo que diría es, eh, Dios no estaría experimentando el ahora, eso sería evidente. Mm, Entonces, bueno, yo le planteo de esta manera, y como le digo, no necesariamente yo soy, el tomismo me parece muy bueno, pero obviamente tiene sus dificultades en algunos puntos. Lo que yo diría es, eso que usted dice es parecido a esto. Por ejemplo, si la forma más perfecta de conocer es por el intelecto y la experiencia, pero Dios conoce por el intelecto, entonces no tiene el conocimiento más perfecto. Es un planteamiento que yo había mm. planteado en determinado momento. Sin embargo, el tomista dirá que no, que es que nosotros tenemos que conocer por experiencia por una imperfección más bien en nuestra forma de conocer, ¿verdad? Sí. Eh, ajá, entonces, yo me imagino que lo mismo aplicaría para este caso. Ok, el ahora yo lo tengo que experimentar para conocerlo por mi imperfección de criatura, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo conoce en forma más perfecta por Mm. ser creador. Al menos Sí. así pienso que es muy probablemente como el tomista respondería a eso. A ver, algunos sí. A ver, honestamente, yo ya he hablado con muchos tomistas de esto. La manera estratégicamente mejor de enfrentarse a esto que estoy planteando, a mi juicio, es la que intentó Enrique, aunque evidentemente es muy problemática, que es negar el esencialismo de contenido. Es decir, Sí, hay claro, hay teístas, a ver, o sea, frente a esto hay teístas que han incluso, o sea, tomistas que han optado por la teoría B, como creo que Alexander Prus, si no estoy mal ubicado ahora, creo que es teísta clásico, o sea que acepta la inmutabilidad divina, pero y también ha aceptado la teoría B, lo es cual, cierto, sí, sí, claro, lo sí. cual implica que tiene que renunciar a ciertos argumentos que asumen la teoría A en principio, como por ejemplo la primera vía, porque asume que el movimiento y el cambio son fenómenos reales en todas las otras cosas y que hay uno que no cambia, que es Dios. Yo creo que aquí tendría un problema alguien que diga que la teoría B es verdad y que por lo tanto la realidad es un universo estático sin cambio, siendo el cambio y el devenir temporal una ilusión. O sea, pero bueno, da igual. Alexander Proust o cualquier teísta clásico que renuncie a la teoría A y apueste por la B, tendrá a lo mejor un poco menos armas para defender el teísmo, pero seguirá teniendo algunas, como los argumentos de contingencia o algunos otros, ¿no? Por otra parte De hecho, están, ok, sí, ok, por otra sí, parte sigue. están teístas como Craig, que por cosas como las que estoy planteando aquí, pues lo que abandonan es la inmutabilidad divina. Es decir, Ujú, ujú, Craig sigue insistiendo en la teoría A, pero abandona la inmutabilidad divina por cosas como las que estoy planteando aquí. ujú. Y claro, después está la opción de Enrique, que no quiere renunciar ni a la teoría A ni a la inmutabilidad, y lo que dice es, bueno, pues la creencia que tiene Dios, o sea, lo que Dios da por verdadero, siendo la misma, puede tener contenidos distintos. O sea, eso es negar el esencialismo de contenido. O sea, es la Sí, misma creencia, pero su contenido no tiene por qué ser el mismo, porque una misma creencia, o sea, un mismo estado interno de creencia, no tiene por qué ir asociado a una misma realidad para ir siendo verdadera, aunque nosotros intuitivamente parece que siempre es así. Es un debate muy complejo y muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí. entonces, lo que dices tú, voy a lo que dices tú. Tú dices que el tomista me podría decir
bueno, que nosotros conocemos de una manera más imperfecta porque nosotros tenemos que ser actualizados por aquello que conocemos, que Dios conoce de manera perfecta, pero yo creo que este tipo de respuestas tomistas no interactúan con el fondo de mi argumento, es decir, no van a la cuestión práctica, son respuestas un poco poéticas, incluso, mira, aprecio más la respuesta, o sea, la respuesta que tú me has dado, la aprecio más que la que dan muchos tomistas diciendo, no, es que Dios conoce de manera perfecta, porque para mí eso no es ni siquiera interactuar con el argumento. La manera que tú has propuesto sí que me parece interactuar con el argumento, porque tú lo que has intentado es rechazar que la idea de que, o sea, de que una proposición que como ahora está pasando cierta cosa, sea propiamente una proposición, una designación fuerte, y dirías que la idea de conocer tiene que ver con las designaciones fuertes. Evidentemente, yo lo único que te señalaría respecto a esto es que yo solo te podría aceptar esto en teoría B por los motivos que ya he explicado, y no en teoría A, porque yo creo que en teoría A lo que está pasando ahora es un dato más, ¿no? El hecho de que algo pasa ahora es una cosa más objetiva de la realidad, y por lo tanto, si alguien lo conoce todo, tiene que conocerlo. Pero bueno, como mínimo tú sí que estás interactuando con mi argumento, no como he visto con algunos tomistas que, por decirlo educadamente, creo que a veces me hacen poesías en lugar de entrar en la cuestión, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Yo quisiera comentar algo de eso que mencionaba. A mí me parece un poco problemática, al igual que usted, la posición de Enrique de negar el esencialismo al contenido. O sea, me parece rara, Sí. como un poco... pero bueno, dejando eso de lado. De hecho, yo pensé algo y no lo puse en la presentación, porque eso es toda otra discusión. Pero otra forma, como decía usted, que el teísta clásico tiene de responder ahí es, como dice usted, aceptar una teoría B del tiempo, y al contrario de como yo la formulé, por ejemplo, que yo dije, bueno, pues ontológicamente funciona A y hay un devenir verdadero, pero Dios lo conoce de principio a fin, como si fuera B. Puede plantearse al contrario. B es como ontológicamente funciona el tiempo, y el ser humano vive y experimenta un devenir Claro que es ilusorio, como, sí. como Parménides, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, esa es una forma, pienso yo, de escapar. Ahora, sobre lo de la forma de conocer de Dios, yo creo que sí se podría interactuar un poco con el argumento, tal vez no es necesario llegar al tema de la perfección, pero tal vez sí plantear que Dios conoce de forma diferente. Sin embargo, mi problema no es tanto a nivel filosófico, mi problema es un poco más ahí a nivel de que, digamos, el tomismo es un teísmo, y es un teísmo cristiano, generalmente. Digamos, yo donde sí veo la dificultad es en el nexo con ya la cuestión meramente cristiana, digamos, de la encarnación y otras cosas. Ahí sí veo yo una dificultad muy grande. Creo que el tomista se puede cerrar ahí en que esa es la forma de conocer de Dios. Nada más que Dios, de cierta manera, prácticamente como en el cuarto de Mary, Dios conocería como de forma teórica, ¿verdad? Porque no experimentaría ese devenir, ¿verdad? Conocería toda la teoría, todas las ubicaciones, todas las cosas, pero no las experimenta como tal, ¿verdad? Sí, es un buen ejemplo el del cuarto de Mary, es decir, como no como si alguien está en una habitación en la que no hay color rojo, todo es blanco y negro, pues de una manera teórica pues puede incluso estudiar cuál es la frecuencia de onda del color rojo, puede, no sé, le pueden informar de toda la cuestión teórica del color rojo, pero hay un dato de la realidad que no tiene hasta que no lo experimenta, ¿no? Pero claro, si no es, o sea, pero si no, entonces la cuestión es si la rojez del rojo es algo objetivo o es una mera ilusión, ¿no? Y lo objetivo solo son las ondas y todo eso. Sí, exacto. Claro, si lo objetivo solo son las ondas, pues yo acepto que ese ser puede ser omnisciente sin experimentar el rojo, porque experimentar una ilusión o sea, el hecho de no vivir una ilusión no te hace menos omnisciente.
Con que sepas todo lo que es objetivamente real, ya eres omnisciente. No hace falta que estés experimentando ilusiones. Por eso la cuestión de si el tiempo es o no es una ilusión, para mí es relevante en este argumento por eso, porque si el fluir es objetivo, tiene que estar incluido en las cosas que Dios conoce. Y por supuesto, pues ya hemos dicho, una manera de escapar es la teoría B, que yo lo único que le diría al teísta es que, bueno, yo creo que aceptar la teoría B, por motivos que no voy a poder explicar aquí, debilita un poco el teísmo, porque, bueno, partimos de que el universo mismo ya es realmente inmutable en cierto sentido, ¿no? Que la mutabilidad en el universo es ilusoria. Y Realismo, pienso también. ¿Cómo? Sería con el realismo, de cierta manera. Sí, y además, el problema es que este mismo tipo de argumento que yo aplico para lo mutable, también lo aplico para lo que es contingente. O sea que tampoco resolvería mucho el tomista simplemente adoptando la teoría B, porque todavía queda la cuestión más importante todavía para el tomista, que es la del libre albedrío de los seres vivos, o sea, de los seres humanos, por ejemplo. Y aquí se repite el argumento, pero en este caso, en lugar de hablar de los distintos momentos del tiempo y de si algo está pasando ahora o no está pasando ahora, en el caso de lo contingente estaría el problema del colapso modal, y la cuestión estaría en lo que ha pasado y lo que podría haber pasado, ¿no? O sea, lo que admitimos como, digamos, no deterministas, no fatalistas, que podría haber sucedido. Y todo teísta clásico te dirá que hay alternativas, o sea que hay cosas contingentes que podrían pasar de una manera o de otra, y que tenemos libre albedrío, o sea que podríamos haber hecho una cosa u otra, pero que Dios internamente es idéntico en todos los mundos posibles. O sea que volvemos al mismo problema, pero ahora en lugar de la mutabilidad está relacionado con lo contingente, con los distintos caminos por los que puede discurrir la realidad. Y Dios, teniendo exactamente el mismo estado interno, o sea, la misma creencia, pues no podría conocer cosas distintas en distintos mundos posibles. ¿Se entiende no? Sí, ese es el otro argumento, sí, El colapso modal. Entiendo. Tiene la misma, este argumento, que era el segundo que yo planteé, tiene la misma estructura que el primero, solo que cambiando pues momentos temporales, o sea, lo que está pasando ahora y lo que no, y cambiándolo por mundos posibles o alternativas posibles. Y cambiando la inmutabilidad, pues, bueno, también por la necesidad, ¿no? O sea, la simplicidad y necesidad que implican en el tomismo que en todo mundo posible Dios sea idéntico. O sea, que aquí tampoco, o sea, a no ser que hablemos de un tomista que acepte la teoría B y además renuncie al libre albedrío contrafáctico y por lo tanto sea totalmente fatalista, o sea, determinista, y diga que solo hay una realidad posible, pues a menos que un calvinismo, digamos. Exacto, como el calvinismo, exactamente, pues seguirían teniendo un problema. Y por supuesto seguirían quedando los otros dos argumentos, que son el de lo plural, que es un poco más distinto, que aquí ya sí que tendríamos que ir a Parménides, que es el único que ha negado pluralidad en la realidad. O sea, ¿no? El único que ha dicho que no hay una multiplicidad de cosas, porque solo está el ser. O incluso el cuarto argumento, que es el que implica que para conocer algo distinto a ti, pues tiene que ese algo, aquí sí, en el cuarto argumento, asumiendo el explicacionismo, la verdad de ese algo tiene que ser explicativa de tu creencia, y por lo tanto el hecho de que sea verdad ha actualizado tu creencia y por lo tanto te ha actualizado a ti, y por lo tanto un ser que es puramente actual y no puede ser actualizado por nada, no podría conocer si asumimos el explicacionismo, que parece la definición más plausible de conocimiento. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre eso, porque yo, si bien es cierto, entiendo, y yo y de hecho yo he tenido debates incluso con personas, con teístas también, así. Es que si bien es cierto, todo modelo tiene a veces algunas dificultades, lo que sí yo concedo es que si esa dificultad se puede saldar de una manera que no implique contradicción,
yo pienso que en este caso se puede lograr, el tomista estaría como justificado, digamos, de no abandonar el tomismo. Porque, por ejemplo, del mismo modo un ejemplo, cuando se encuentra un fósil, ¿verdad? Que se pensaba que era el antecesor de todos los peces, por ejemplo, y no lo era, no se abandona, digamos, alguna hipótesis de ancestro común, por decirlo así. Se presentan algunas dificultades en el proceso. Yo lo que sí entiendo es que pueden haber casos enigmáticos y complicados que toda Vale. teoría tiene, pero que sí podría estar justificado el tomista o el teísta clásico y no abandonar del todo, digamos, si por lo menos no hay una evidente contradicción. Eso sería algo Ujú. que sí sostengo De sobre los acuerdo. modelos. Bueno, claro, sí, a veces lo de que algo sea contradictorio o por el contrario sea ininteligible o difícil de entender, claro, a veces depende de qué premisas, ¿no? De qué cosas estemos dando por verdaderas. Pues, Por ejemplo el esencialismo de contenido es un caso muy claro. Si no me lo aceptas, evidentemente no puedo decir que propiamente haya una contradicción, porque no me lo has, o sea, no hay una contradicción entre diversas cosas que tú estés aceptando como verdaderas. Pero si me lo niegas, vale, no hay contradicción, pero diría que, bueno, hay una cosa ininteligible y que quizá, bueno, otro camino razonable, no tan fuerte como el de señalar una contradicción, pero un camino razonable es el de quedarte con lo que es inteligible, siempre que no haya razones para apostar por una postura que te lleve a cuestiones ininteligibles o a cuestiones en las que algo sería inexplicable, etcétera. De hecho, hace poco, precisamente con el propio Enrique, hablé de esto en relación con los infinitos, que él me decía que hay algunas paradojas contra las series causales infinitas o contra las series infinitas en el tiempo que propiamente no llevan a contradicción, como son, por ejemplo, la paradoja de la lámpara de Thomson, pero que sí que llevan a una situación incomprensible o ininteligible. Y él me decía que aunque no es tan fuerte como una contradicción, cree que sí que está justificado a rechazar provisionalmente, como poco plausible, un escenario que implique algo que sea incomprensible o que se haya dado sin explicación y sin posible explicación, como sucedería la paradoja de la lámpara de Thomson. Bueno, ahora sí que me gustaría cerrar aquí, pero te voy a dejar la última palabra, ¿vale? Como invitado que eres a mi canal. Eh, pero la verdad es que ya se está haciendo un poco tarde bueno, para evitar problemas, por desgracia tengo que cerrar aquí. Entonces te dejo la última palabra para que hagas la última reflexión y ya seguiremos hablando, si te parece bien. sí, no, primeramente, muchas gracias por haberme dado chance de subir, ¿verdad? A charlar un rato más sobre el tema. Y creo que es bastante valioso porque yo sí quería que usted pudiera analizarlo sin que yo estuviera, porque si no es un poco tedioso y hay interrupciones y ya no quiero responder sobre la marcha. Pero creo que estuvo bien hacerlo así al final. Y no, creo que, bueno, al menos yo en la cuestión filosófica me parece que de eso se trata y siempre van a haber, como el mismo Enrique decía, no hay una postura en filosofía, si mal no recuerdo, que fuera incontrovertida, ¿verdad? Y me parece que el origen último de la realidad nunca va a ser descubierto del todo y no nos queda más que... Y esto sí creo yo que es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay personas que dicen, a ver, ¿de dónde viene todo? Y cuando la persona le plantea un modelo, le dice, no, pero ¿cómo? Está especulando, etcétera. Bueno, pero es que yo creo que no hay otra forma, ¿verdad? Ya si hablamos de orígenes últimos, si yo no quiero quebrar mucho la cabeza, pues me quedo en lo inmediato, ¿verdad? En la inmediatez. Pero sí creo que hay que valorar, por ejemplo, la gente que hace un esfuerzo por hacer un modelo grande y que intente ser consistente y todos los aportes que han habido. Y, y es lo que yo valoro bastante. Y me parece bien, ese día yo vi el video, me parece que es bueno que surjan esos argumentos para promover la dialéctica y conversarlos. Y bueno,
habrán tomistas que no se habrán sentido representados con mi posición, otros tal vez sí, o medias, pero bueno, aquí prácticamente yo represento solo mi posición y lo que considero al respecto. Y no, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Perfecto, pues muchas gracias y también, o sea, muchas gracias al profesor Ilan y también a todos los que han participado en el chat. Y bueno, lo dejamos aquí, que ya ha durado bastante esta transmisión y nos vemos en la próxima emisión o en el próximo vídeo.